revolución es un cambio profundo que ocurre en un lapso más o menos corto de tiempo y que sucede en el ámbito político, económico, social o cultural. La revolución industrial surgió a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña y acabó por extenderse por toda Europa y luego por todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Sus principales características fueron la aparición de la máquina, las innovaciones tecnológicas, la utilización de nuevas fuentes de energía, la organización del obrero en fábricas, la necesidad cada vez más grande de capital y la división del trabajo. La industrial se inició en torno a 1780 en Inglaterra. Para hablar de la revolución industrial, primero debemos tener en cuenta los factores que le predecieron, como lo fue la revolución agrícola. Pues en esta, la tierra era explotada en parcelas no cercadas llamadas open fields, las cuales eran de uso comunal y lo que se producía de la explotación de estas tierras era destinado para el autoconsumo de los agricultores. Tras la aparición de la ley de cercamiento o closed fields, nace la propiedad privada y se introducen mejoras técnicas las cuales facilitaron el trabajo de los agricultores, lo cual los lleva a un aumento de la producción, lo que significa una mejora en la alimentación, llegando al punto en el que el agricultor comenzó a superar la cantidad destinada para su autoconsumo y el excedente lo comenzó a comercializar. De esta manera, el agricultor comienza a sacar partido económico de las tierras agrícolas y a otros factores como lo fue el crecimiento de la población. En este momento, el campo estaba atravesando por la transformación que la industrialización ejercía sobre él, y como consecuencia de ello, la oferta de trabajo en el campo disminuye, lo que dio inicio a un éxodo rural, ya que las familias debieron migrar a las ciudades donde la alta demanda de mano de obra y las posibilidades de mejora los atraían. Gracias al éxodo rural y la invención de la máquina de vapor es lo que nos lleva a la revolución de la industria. Por ejemplo, en la industria textil, la lana fue sustituida por el algodón, debido a que las colonias de Inglaterra le propiciaban una gran cantidad de este material. Además, se van introduciendo mejoras en el hilado y en el tejido con la aparición del telar mecánico, el cual era movido por la máquina de vapor. Las consecuencias fueron una disminución de los costos y el aumento de la producción. La industria textil, al igual que la ferroviaria, necesitaban grandes cantidades de hierro y carbón, lo que hace que se desarrollen de forma espectacular las industrias de minera y siderúrgica. La aparición del ferrocarril y barcos a vapor provocaría la revolución de los transportes y, posteriormente, del comercio. Todo lo sería un cambio en los sistemas económicos, políticos y sociales. Económicos. Los cambios ocurridos en la parte económica se dieron ya que la necesidad de capital era cada vez mayor, lo cual provocó la aparición del capitalismo industrial. Políticos. Ideología del liberalismo económico de Adam Smith. La burguesía busca el poder con el fin de establecer el liberalismo económico, la cual considera inconveniente la intervención del Estado en asuntos económicos. Es decir, que los gobiernos no deben intervenir para regular la labor de los empresarios ni para fijar precios al comercio exterior, ya que todo está regulado por la ley natural de la oferta y la demanda, o supervisar relaciones entre obreros y empresarios. Sociales. En este se dio el surgimiento de dos clases sociales, los cuales fueron la burguesía y el proletariado. Burguesía es la propietaria de los medios de producción, máquinas y recursos, el dinero, en busca de mayor producción a menor costo, por lo cual invierte en máquinas con el fin de reducir la mano de obra. Otra de las maneras que buscaba reducir costos era contratando mujeres y niños, pues de esta manera obtenían más ganancias. Proletariado, fuerza de trabajo por dinero. Los obreros eran sometidos a largas jornadas de trabajo, pasaban de 12 a 14 horas diarias trabajando, ya que era necesario que la producción fuera mayor que los costos invertidos en la mano de obra, pues era esencial para el beneficio capitalista. Explotación infantil y a mujeres. Eran sometidos al mismo horario laboral de los hombres y recibían salarios 2 y 3 veces inferiores. Es importante ver los cambios del trabajador u obrero durante la revolución industrial.
Trabajador antes y después de la Revolución Industrial. Antes desarrollaba su trabajo en talleres, los cuales eran de producción familiar. El artesano obrero era dueño de lo que producía, que esto eran hilados, telas, ropas y adornos. Y lo que producía se lo vendía al comerciante. Después de la Revolución Industrial, el obrero pasa a trabajar en industrias, o sea que estaba trabajando en fábricas. El obrero no es dueño de lo que producía en ese momento, que también eran hilados, telas, ropas, herramientas y adornos, y por su trabajo cobraba un sueldo y compraba lo que necesitaba para sobrevivir. La fase de la revolución industrial comenzó hacia 1870 en zonas como Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos. En esta fase se produjo una transformación en las bases económicas. Comenzaron a utilizarse nuevas fuentes de energía como lo fueron el petróleo, la electricidad y el gas natural. También se introdujeron mejoras técnicas en la producción. Durante la segunda revolución industrial se ensayaron nuevas formas de organizar la producción, tales como lo fueron el taylorismo y el fordismo. El taylorismo basado en la división del trabajo especializado y el fordismo basado en cadenas de montaje de producción. Como consecuencia se comenzó a producir en masa y se empezaron a elaborar productos estándares, necesitándose una mano de obra poco calificada, la de niños y mujeres. Por otra parte, los antiguos maestros de estos talleres fueron sustituidos por ingenieros y ejecutivos contables profesionalizados. A mediados del siglo XIX se da el capitalismo monopolístico o capitalismo financiero. En esta fase, la necesidad de capital era aún mayor y las empresas aumentaron de tamaño. Las empresas individuales dejaron de paso a las sociedades anónimas. Las pequeñas empresas no podían superar la crisis, por lo que se vieron obligadas a fusionarse con otras empresas. Los objetivos de estas fusiones era fijar precios y de reducir competencia. Financieramente, los convenios industriales se podían clasificar en cártel y trust. El trust es el conjunto de varias empresas que han formado una sola compañía produciendo un mismo material o bien estableciendo los precios al mercado, ya que son los únicos productores. En el cártel es la asociación de varias empresas que producen lo necesario con el fin de no crear una sobreoferta y así mantener los precios. Y cuando es necesario disminuyen estos precios con el fin de eliminar la competencia. La revolución industrial tuvo su fin a principios de la Primera Guerra Mundial, lo cual no era de extrañarse, ya que para el año de 1914 el mundo se hallaba con una sobreoferta y toda guerra produce destrucción de un territorio, lo cual permitió que se reactivara la economía mundial para volver a levantar los territorios destruidos.